Muy buenas noches. Buenas noches, jovencitos. Buenas noches, profesor. Hola, hola, muchachones, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar. Ya es la hora. Sí, sí, sí. La hora, ¿sí o no? Ya tiene, pues. Bien, la semana pasada nos quedamos hablando de la sílaba con el que ya habíamos entrado al capítulo de ortografía. Y hemos hablado de la sílaba, de clase de sílabas, sílaba tónica, sílaba átona, sílaba directa o libre, sílaba trabada o indirecta, que hemos hablado del hiato, del diptongo, el triptongo, ya ahí nos hemos quedado. Continuando con los temas de ortografía, hoy día vamos a hablar de la acentuación española, ya, la acentuación. Si estás en CIPREVAL, ya estás en la universidad. Hmm. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La reflexión de la noche. Si se empobrece la lengua, se empobrece el pensamiento. ¿Quién lo dijo? Lázaro Carreter, otrora director de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, sabemos que no existe el pensamiento sin el lenguaje, ¿sí o no? De manera que si se empobrece nuestra lengua, también se empobrece el pensamiento. Por el contrario, si enriqueces tu lengua con una constante lectura, por ejemplo, también tu pensamiento va a ser mucho más amplio, más creativo, se enriquece también tu pensamiento. Entonces, la reflexión de la noche. A ver, ¿qué es la acentuación? La acentuación es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una vocal en la palabra. Esa es la acentuación. Y bueno, pues puede ser de dos clases, la acentuación prosódica y la acentuación ortográfica. Acentuación prosódica. Antes se hablaba de las partes, bueno, hasta ahora, ¿no? La gramática normativa tiene dos partes, la prosodia y la ortografía. La prosodia, que se ocupa de la correcta pronunciación de las palabras, y la ortografía de la correcta escritura de las palabras. Entonces, cuando hablamos de acentuación prosódica, nos referimos a la acentuación que se da en el nivel del habla. Es de naturaleza auditiva, no tiene representación escrita. Por ejemplo, solo presenta acentuación prosódica palabras como monocromo, examen, dato, solo tienen acentuación prosódica. En cambio, la acentuación ortográfica es la representación escrita del acento, también se llama por eso acento gráfico o tilde, y se coloca según reglas bien establecidas. ¿Quién lo establece? La Real Academia Española de la Lengua. Eso que ves ahí es el libro de ortografía del año 2010, libro que aún está vigente, muchachos, sus normas están vigentes. Es la última en cuanto se refiere a la publicación de ortografía de la RAE. Ejemplo de acentuación ortográfica, corta uñas. ¿Por qué corta uñas va con tilde? Dirá alguien. Si yo veo que es palabra grave terminada en S, pues no te olvides que cuando hay hiato acentual, una vocal abierta junto a una vocal cerrada, o el orden al revés, pero si la cerrada tiene mayor intensidad, se tilda siempre. Por eso corta uñas va con tilde en la U, por el hiato acentual. Cómic, ciprés, son palabras que llevan acento gráfico, llevan tilde. El acento entonces, conforme ya hemos dicho,
es la mayor intensidad con que se pronuncia una vocal en la palabra? La sílaba donde recae el acento se denomina sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra caramelo, el acento recae en la penúltima sílaba. Pero en caso de duda, en caso de que no sepamos cuál de ellas tiene mayor intensidad, dónde recae el acento, podemos proceder de esta manera. Che, Si ponemos el acento en la última sería caramelo. Si pongo el acento en esta altura sería caramelo. Si pongo por acá sería caramelo. Por acá, caramelo. Y la forma correcta es caramelo. Esa sílaba me, donde recae el acento, ¿cómo se llama? Sílaba tónica. Sílaba tónica. No olvidemos también que en nuestra lengua el acento cumple función distintiva, es decir, es un fonema. Un fonema porque permite diferenciar significados en numerosas palabras, no en todas, porque no en todas el acento es fonema, como ya hemos visto la semana antepasada en el tema de fonología. Pero sí es fonema, por ejemplo, en el caso de la palabra célebre, diferente de celebre y diferente de celebré. Célebre es un adjetivo. Celebre, modo subjuntivo del verbo celebrar. Segunda persona o tercera también puede ser. En cambio, celebré, tiempo pasa al verbo celebrar de la primera persona. De manera que no significa lo mismo célebre, celebre, celebré. En este caso, el acento es un fonema. El acento cumple función distintiva. Así, no significa lo mismo publicó, que es un sustantivo, mientras que publico y publicó son verbos de diferente significado también. En ese caso, muchachos, el acento es un fonema. La pregunta para este nivel que ustedes ya están estudiando, la pregunta sería, ¿por qué se usa la tilde en el español? ¿Por qué no en otras lenguas? Por ejemplo, en el inglés no se usa. En el quechua no se usa. ¿Por qué en el español sí? A ver, ¿alguien sabe? Para diferenciar las palabras. Ah, muy bien, jovencito. ¿Alguien tiene otra respuesta? Y los demás no saben, no opinan. ¿Mm? Pero hemos preguntado por qué se usa la tilde, no para qué. Una cosa es por qué y otro es para qué. Cuando digo por qué, estoy averiguando la causa. Y si digo para qué, estoy indagando sobre la finalidad. Porque hay una institución que se encarga de hacer eso. Ah, ya, porque así lo establece la academia. Bueno, más o menos también, más o menos. Pero por lo menos está opinando nuestro amiguito. ¿Y los demás? ¿Mm? No, el italiano no lleva tilde. Lo que ahí se utiliza es otro signo muy parecido, tanto como en el francés también, pero tiene otra función. No es la función de la tilde. Bueno, te cuento. Creo que te rindes. Creo que nunca te has preguntado sobre el asunto. Mira, en el mundo las lenguas se clasifican en dos grandes grupos, según su acento. Lenguas de acento fijo y lenguas de acento libre. ¿Qué son lenguas de acento libre? Las lenguas de acento libre son aquellas
donde el acento puede estar ubicado. ¿Dónde? En la última sílaba, dando lugar a las palabras agudas. En la penúltima sílaba, o sea, palabra grave. En la antepenúltima sílaba, o sea, palabra esdrújula. A esas lenguas que tienen así agudas, graves, esdrújulas, se llaman lenguas de acento libre. En cambio, hay otras lenguas que son lengua de acento fijo. En la lengua de acento fijo, el acento siempre recae en un solo lugar. Vale decir, en el inglés, por ejemplo, todas las palabras son graves o monosílabas. En el inglés jamás te van a enseñar palabras agudas, graves, esdrújulas, porque no existe. Todas son graves, igual que en el quechua. En estas lenguas de acento fijo, la tilde es innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Porque el lector de antemano ya sabe qué sílaba se pronuncia con mayor intensidad y es inútil indicar con la rayita oblicua que esta vocal debe pronunciarse como fuerza. Por ejemplo, en el quechua, por más que nunca hayas visto esta palabra, al momento de que tú lo encuentras, vas a saber cuál de las sílabas tiene más fuerza. Por ejemplo, la palabra, a ver, quechua básico uno, a ver, ya. Esa palabra significa sangre. Y la pregunta es, muchachos, ¿esa palabra será aguda o será grave? ¿Cuál de sus dos sílabas tiene mayor intensidad al pronunciar? ¿Cómo será? ¿Yaguar o yaguar? ¿Qué dicen? ¿verdad? Jaguar. Yaguar, así como aguda. Jaguar, profesor. Jaguar. Ajá, es grave, grave. Profesor. Todas las palabras del quechua son palabras graves. No hay aguda, no hay esdrújula. A ver, busca cualquier palabra. Nombre de las instituciones incas, nombre de lugares en quechua, nombre de los incas, todas son palabras graves. Entonces, si todas son graves, sería innecesario, inútil colocar esta rayita para decir que esa vocal hay que pronunciar como fuerza. ¿Por qué? Porque ya se sabe que todas son graves. Por eso no se usa la tilde en las lenguas de acento fijo. No se usa en el inglés, no se usa en el mandarín, no se usa en el quechua, y solamente unas cuantas lenguas romances utilizan la tilde. Entonces ya sabes, ¿por qué se usa la tilde? Porque el español es una lengua de acento libre. Y la otra es, ¿para qué se usa? Esa es otra cosa. ¿Para qué? Ah, pues para diferenciar significados entre célebre, célebre, entre público, público, entre camino, camino, ¿no? Entonces, eh, ese es el fundamento. De hecho, hay algunas tildes que no diferencian ningún significado, pues, ¿no? Cuando el acento no es fonético. Muy bien. Las normas de acentuación. Todas las normas de acentuación española, todas en primer lugar se agrupan en dos grandes grupos. Las normas generales de acentuación y normas especiales de acentuación. Las normas generales y las normas especiales. Las normas generales, muchachos, se refiere a los casos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Repito, la norma general se refiere a las palabras agudas,
graves, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En cambio, las normas especiales solo comprende dos casos. ¿Cuáles son los dos únicos casos de acentuación especial? La acentuación diacrítica, por ejemplo, la tilde de los hiatos, perdón, la tilde de monosílabos, y el otro es por hiato acentual, que hemos visto la semana pasada. Entonces, por ejemplo, en el caso de la palabra café, va con tilde, por regla general o por regla especial. Por regla general, porque es palabra aguda terminada en vocal. La palabra día va con tilde en la i, por regla general o por regla especial. Por regla especial. ¿Por qué? Porque día es palabra grave terminada en vocal. ¿Por qué está con tilde? Por el hiato acentual. Eso es tilde especial. ¿Te das cuenta? Entonces hay normas generales, normas especiales. Las normas generales entonces se refieren a los casos de palabras agudas, llamadas también oxítonas, graves, llamadas también paroxítonas, y esdrújulas, llamadas también preparoxítonas. Muy bien. ¿Cuándo se tildan las agudas? Agudas cuando su última sílaba es tónica. ¿Ah? Te vuelvo a recordar, por si acaso. Palabra aguda cuando su última sílaba es tónica. Grave cuando su penúltima sílaba es tónica. Esdrújula cuando su antepenúltima sílaba es tónica. Así es, ¿ah? Aguda, grave, esdrújula. Dice la norma que las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, liberó, ciprés, cajón. Dado que son palabras agudas terminadas en N, S o vocal, se escribe con tilde. ¿Alguna excepción? Sí. Se exceptúa aquellas palabras agudas terminadas en S, pero cuando la S está acompañada de otra consonante. Por ejemplo, debut viene del francés debut. Los extranjerismos se pluralizan agregando S. De debut, debuts. De mamut, mamuts. A pesar de que son agudas terminadas en S, se escribe sin tilde porque la S está acompañada de otra consonante. ¿Visto o no visto? Y la grave, pues, muchachos, al revés, exactamente al revés. Se tilda cuando termina en consonante, pero que no sea N, no sea S. Para que una grave se tilde, ¿en qué debe terminar? En consonante. ¿Pero qué consonante? Cualquiera que no sea N, no sea S. Por ejemplo, álbum, cráter, ultimátum, álbum, ahí está, termina en consonante. No es N, no es S, tilde. Cráter, grave, termina en consonante. No es N, no es S, allá, tilde. Y así, ¿ves? ¿Alguna excepción? Sí, 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 sí. A pesar de que es grave terminada en S, a pesar de eso, se tilda cuando la S está acompañada de otra consonante. Bíceps, forceps, tótems, waters, etcétera. Cuando la S está acompañada. Cómic, muy bien, jovencito. Cómics. Ahí está. Las esdrújulas, bueno, esdrújulas y sobredrújulas se tildan a todas. ¿Hay alguna excepción? No hay ninguna. ¿Ya? Ninguna. Todas se tildan.
Esdrújulas y sobredrújulas se tildan siempre. Bien, ¿alguna preguntita hasta ahí? ¿Queda claro, chicos? Nada, nada. Bueno, no dicen nada. Digamos. Observaciones a las reglas generales. Uno, conservan su tilde. ¿Qué quiere decir conservar? Significa que eh, tiene y no lo pierde. Alguien está preguntando ahí, creo, algo, a ver, a ver. ¿Quién dijo algo por ahí? Algo leí, creo que ya se borró antes que lo leí. Déjame ver en el chat. ¿Qué dice? Y la sobredrújula, bueno, sobredrújula se escribe con una E. Y bueno, las sobredrújulas se tildan a todas, sin excepción. No hay excepción, amigos. Bien, conservan su tilde. ¿Quiénes conservan su tilde? Punto número uno. Los adjetivos adverbializados por el sufijo mente. Todo adjetivo femenino, todo adjetivo femenino o de una sola terminación al que se agregue la terminación mente se convierte en adverbio. Por eso se llama palabra adverbializada. Y ese adjetivo adverbializado conserva su tilde. Por ejemplo, mira, hábil, adjetivo. El sufijo mente, hábilmente, se convierte en un adverbio. Cortés es adjetivo. El sufijo mente se convierte en adverbio, cortésmente. Entonces, en estos casos, los adjetivos conservan la tilde si es que lo tuvieran. Y si no tuvieran, no hay por qué colocar. Ojo, no dice adquiere la tilde, no, conserva la tilde. Por lo tanto, muchachos, pregunto, ¿deberá tildarse o no la palabra felizmente? Chicos, ¿se tilda o no se tilda No, felizmente? no. No, muy bien, no se tilda, pues, claro, porque feliz es aguda terminada en Z, así. Y si agrego mente, no hay por qué colocar. No, 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 no. ¿Deberá tildarse o no la palabra fríamente? Sí. Fría, sí, porque fría lleva tilde por el hiato acentual. Fría. Así, mira. Fría, tilde en la I por el hiato acentual. Agrego mente, conservo, pues. Fríamente conserva. Profesor, Dígame, señorita. profesor, buenas noches. También tiene Buenas que, noches. o sea, fríamente se utiliza para masculino y femenino, pero también tiene que ver la regla que usted nos dijo, ¿no? No, o sea, frío, frío y fría es, pero no vamos a decir fríamente, sino fríamente. Entonces se utiliza para los dos, ¿no, profesor? No. Por eso dije los adjetivos femeninos o de una sola terminación. Los masculinos no te puede agregar la terminación mente. Pero no podemos poner Solamente, fríamente, por ejemplo, no, no, solamente no, no, fríamente. no, exacto. Solo los femeninos o de una sola terminación. Una terminación quiere decir que tú no puedes cambiar su estructura. Por ejemplo, feliz, una sola terminación. Felizmente. Ajá, lo masculino no se puede adverbializar. Ya, ya, profesor, gracias. Muy bien, jovencita. Iba a decir algo así, que estas son las únicas palabras ditónicas. ¿Qué son ditónicas? Que tienen dos acentos. No digo dos tildes, ¿ah? Dos acentos. Uno, el acento del adjetivo y otro de la terminación mente. ¿Ya? Son las únicas palabras con dos acentos. Entonces te preguntan, ¿en el español hay palabras con dos acentos, verdadero o falso? Verdadero, pues. ¿Los tildes? No, eso sí no. Una tilde nada más. Muy bien, conserva su tilde. ¿Quién más conserva su tilde?
Las palabras en mayúsculas y abreviaturas. Las palabras en mayúsculas y en abreviaturas. Hay una vieja argumentación de, de que las palabras en mayúsculas se tildan opcionalmente. O sea que si creo conveniente, a mi parecer, por estética, qué sé yo, lo tildo. Si no, da igual. No es así, muchachos. Las palabras en mayúsculas se tildan igual que las minúsculas. Igual que la minúscula. Por ejemplo, América, todo está en mayúscula y va con tilde. Perú, todo está en mayúscula y va con tilde. ¿Ya ve? También, ¿quién conserva? También las abreviaturas. Pero las abreviaturas con una condición. Cuando la vocal que lleva tilde en la palabra completa aparece en su forma abreviada. Página, la tilde va en la A. Y la abreviatura PAG conserva la tilde. ¿Ya? Si en la abreviatura no aparece la vocal que lleva tilde, no hay por qué colocar, pues muchachos. Abreviatura de número, así, num, con tilde. Abreviatura de compañía, así es, va con tilde. Pero, por ejemplo, la abreviatura de kilómetro es K nada más. Ya ni modo que pongas la tilde ahí, pues no. No hay forma. No hay forma. O, bueno, bueno. Hay algunos libros que circulan en nuestro medio y ustedes habrán notado que las palabras con mayúsculas pues están sin tilde cuando debería llevarlo. O yo, por ejemplo, tengo acá, mira, este bolígrafo, chanchito, bolígrafo, Faber. Y yo veo la marca, no está con tilde, pero todo el mundo sabe que se pronuncia Faber, no Faber. ¿Y por qué está sin tilde? ¿Mm? ¿Por qué, por qué y por qué? ¿Será error de ortografía? Acá tengo un libro de mitología, pero no creo que lo puedan ver. A ver, de repente lo pueden ver. A ver, ahí. ¿Pueden leer ahí lo que dice? ¿No? No, no, profesor, no se puede ver. Bueno, ahí dice prólogo, todo en mayúscula, pero está sin tilde. Y es de una editorial de prestigio, ¿ah? Esta es la editorial Nacimiento, editorial mexicana. No, Renacimiento, Renacimiento. ¿Y por qué está sin tilde? Dirá alguien. ¿Cuál sería la respuesta, muchacho? Alguien te podría preguntar, ¿no? Porque es un nombre que le han dado así, pues, o algo así. Ah, porque es un nombre, pero prólogo no es un nombre, ¿ah? No es un nombre propio, que digamos. Prólogo está sin tilde. ¿Mm? Te cuento. En libros como estos, que nos inducen al error, a la confusión, lo que ha pasado es solamente una cuestión de tecnología. No todas las máquinas impresoras están diseñadas para la lengua española, sino para otras lenguas donde no se emplea la tilde. Por lo tanto, por más que tú quisieras colocar la tilde en esas palabras en mayúscula, no se puede. Igual ocurre con las máquinas mecánicas de escribir, no sé si ustedes han llegado a conocer, pero si no, puedes ir por la plaza de armas de la ciudad de Huánuco, por la avenida, no, por el Jirón 28 de Julio, como quien va por Scotiabank. Ahí hay varias personitas que hacen documentos al paso, trámites al paso. Están con su máquina de escribir. Esas maquinitas no están diseñadas para español. Por lo tanto, no se puede colocar la tilde en las mayúsculas.
Entonces, debido a eso es que algunos dedujeron, ya, cuando está en mayúscula, entonces si se quiere se pone tilde, si no, da igual, no es así. Ya, seguramente antes era de esa manera la norma, ahora ha cambiado. No, la regla nunca ha dicho eso. La academia jamás ha dicho eso. La academia siempre ha dicho que las palabras en mayúsculas también se deben tildar. ¿Ya? También se debe tildar. Bien, ¿quién más conserva cada una de las palabras unidas con guión? Claro, en este caso las palabras se comportan de manera independiente. Por ejemplo, físico-químico. Las dos llevan tilde porque son esdrújulas. Peruano-japonés. Peruano no lleva grave, terminada en vocal. Japonés sí. Así es que cada palabra. Dos. Todas las palabras compuestas se tildan según las reglas de las palabras simples. O sea, si es aguda termina en vocal, si tiene igualito, ¿no? Todas las palabras compuestas. ¿Qué son palabras compuestas? Las que tienen más de una raíz. Por ejemplo, 10 monosílabos, 6 monosílabos, no llevan tilde los monosílabos, ni 10 ni 6, pero juntando tenemos 16. Y como palabra compuesta se ha convertido en aguda terminada en S. Todas las palabras agudas terminadas en S va con tilde. ¿Dónde va la tilde? En la E, porque no se dice 16, sino 16. Palabra aguda. Pinta no lleva, uñas tampoco, pero en un solo vocablo, pinta uñas, ahí sí va con tilde. ¿Por qué? Porque se ha formado un hiato acentual. Pinta uñas igual que corta uñas. Di no lleva del verbo decir. Me pronombre, lo pronombre, no lleva ninguno porque son monosílabos. Pero al juntar tenemos dímelo y se convierte en palabra esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. Por eso dímelo está con tilde. En resumen, todas las palabras compuestas se tildan como si fueran palabras simples. Eso es la regla general. ¿Ya? Esas son reglas generales de acentuación. Otro que debemos recordar es la tilde especial, las reglas especiales de acentuación. Las normas especiales comprenden dos casos. ¿Cuáles hemos dicho? La tilde diacrítica y la tilde por hiato acentual. Tilde diacrítica. La tilde diacrítica, muchachos, se usa para diferenciar dos cosas. Uno, la pronunciación tónica de la átona y dos, las categorías gramaticales en algunas palabras homónimas. La pronunciación tónica de la átona. En nuestra lengua, así como hay sílaba tónica y sílaba átona, también hay palabras tónicas y palabras átonas. ¿Hay palabras átonas? Sí, 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 sí. Claro. Cuando yo estaba en el colegio tenía una linda profesorita de lenguaje. No decía, bueno, a ella se le perdonaba todo. Decía, decía, todas las palabras tienen acento y muy pocas llevan tilde. Y no es así. Hay palabras que carecen de acento. Son las palabras átonas. ¿Cuáles son las palabras átonas? Por ejemplo, tenemos al artículo. Los artículos son palabras átonas. El artículo el artículo la, su plural los, su plural las y el neutro lo. Estos artículos, por ser palabras átonas, nunca se utilizan solas. Siempre, siempre, siempre van unidos a un sustantivo. El caballo, la canción, los alumnos, las montañas, siempre con un sustantivo. De tal manera que el artículo y el sustantivo forman una unidad que se llama grupo fónico. También son palabras átonas los pronombres personales
que precisamente por carecer de acento se llaman pronombres personales átonos. Átonos. ¿Cuáles? Fácil de recordar. Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Estos de acá, en cambio, nunca se separan del verbo. Siempre van con el verbo. Por ejemplo, García Lorca escribía, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. La llevé. La palabra la es un pronombre. Significa llevé a ella. Y si fuera ella sería las llevé, ¿sí o no? Me llamó. Ese me es pronombre átono. Te veo después. Te, pronombre átono. Siempre va con el verbo. Siempre. Y así también son palabras átonas las preposiciones, a excepción de la palabra según, que es aguda, lleva tilde. Todo lo demás son palabras átonas. Entonces acá dice que esta tilde diferencia la palabra tónica de la palabra átona. Por ejemplo, te invitaré a conocer mis plantaciones de té. Te invitaré a conocer mis plantaciones de té. Mira, acá la primera palabra té es una palabra átona, pronombre átono, va delante del verbo. Mientras que la última palabra, esta de acá, es un sustantivo, nombre de una planta, de una planta. Entonces, la tilde acá sirve para diferenciar la palabra tónica de la átona, ¿ya? Y también diferenciar ¿qué cosa? Categorías gramaticales. ¿Qué son categorías gramaticales? Sustantivo, adjetivo, pronombre, etcétera. En este caso tenemos el pronombre te para diferenciar del sustantivo te. Entonces se usa para diferenciar las categorías gramaticales en palabras homónimas. O sea que la palabra te, pronombre, y la palabra te, sustantivo, estas dos palabras se pronuncian igual, ¿sí o no? Por eso estas dos palabras son ¿qué cosa? Son palabras homónimas. Palabras homónimas. Esa es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica sirve para pronunciar, mejor dicho, para diferenciar la pronunciación tónica de la átona y también para diferenciar las categorías gramaticales. Diferenciar un sustantivo de un pronombre, diferenciar un verbo de una preposición, diferenciar un adverbio de una conjunción y así, diferentes categorías gramaticales. Por eso que esta tilde también se llama tilde diferenciadora. Y esto de acá te permite observar lo siguiente. ¿Por qué crees que nunca se debe tildar? Y espero que no lo hagas. Jamás se debe tildar P. ¿Por qué crees que G nunca se tilda? O nunca se tilda la palabra ti. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando escribimos ahí da ganas de poner. Tengo mucha fe en ti. Fe con tilde. ¿Por qué no? Ah, porque estos monosílabos, como tantos otros, no tienen homónimo. O sea, la palabra fe solo es sustantivo. Te pregunto, ¿hay verbo fe? No. ¿Adjetivo fe? No. ¿Adverbio fe? No. ¿Preposición fe? No, pues. Entonces, como no tiene homónimo, no tiene con quién confundirse, no hay por qué tildar. Porque esta tilde sirve para diferenciar. ¿De qué vas a diferenciar si hay uno solo? Por eso es que estos monosílabos no se tildan jamás. ¿Ah? Dio.
Dio, solo es del verbo dar. ¿O hay otro dio? No, no hay, pues. Entonces no se tilda jamás. Los monosílabos que no tienen sus homónimos, no tienen otra palabra con quien confundirse, no se tilda jamás. ¿Ya? Los únicos monosílabos que se tildan por esta regla son las siguientes. El, tú, mi, si, te, se, de, más. El tú, mi, si, te, se, de, más. Este es lo que tienes que saber, creo yo, también de memoria. Ya hemos dicho que algunas cosas se deben memorizar. Yo te recomiendo que memorices esto de acá. El tú, mi, si. Haces tu mnemotecnia, pues, ¿no? El tumi, sí te sé de más. El tumi es el tumi es un cuchillo ceremonial de la cultura chavín, ¿no? También hay una reglita que se llama tumi, precisamente porque tiene la forma de ese cuchillo ceremonial. La regla tumi. El tumi sí te sé de más. Si no te gusta esa mnemotecnia, puedes crear otra. Una señorita había memorizado de esta manera. Ceci, más té de tu miel. Ceci, más té de tu miel. Ahí está. Se, si, más, te, tú, mi, él. Son los únicos monosílabos que se tildan por regla diacrítica. Otra chica había puesto su mnemotecnia de otro modo. Así. Si él te mide, tú sé más. Si él te mide, tú sé más. Ahí están los Profesor, 8. Dime. ¿puedo decir una mnemotecnia yo también? A ver, amiguito. A mí, yo lo que aprendí también es algo similar. Se llama el Tumi de Ceci más T. El tumi de Ceci más T. ¿Mm? Bueno, Exactamente. bueno, también, vale, vale, vale. Lo importante es que tú memorices, pues, ¿no? Así es, vale. Hay otros más malcriaditos para mayores de 18 años. Y ya no le digo, como ustedes son menores de edad, ya fueron ya. El hecho es que hay para todos los gustos. Yo he puesto en este orden, así el tú me hiciste ese demás. ¿Por qué? ¿Por qué he puesto en ese orden? Porque los cuatro primeros, en ese orden, se tila cuando son pronombres personales. Pronombre personal. En vez de decir Juan llegó tarde, digo, él llegó tarde. Pronombre personal. Tú, cuando se refiere a ti, a mi interlocutor, con quien tengo mucha confianza, porque si no tengo confianza no uso ese pronombre. En su lugar uso usted. O sea que tú vas con tilde cuando equivale a usted. Sí, 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 cuando equivale a usted, pronombre. En cambio, si algo te pertenece, digo tu casa, tu abuela, ya no, pues ahí no. Mi, igualito, mi va con tilde cuando se refiere al hablante, a mí. Pero si quiero indicar que algo me pertenece, mi amiga, mi reloj, mi casa, ya no, pues ya no. Ya, solo mí cuando se refiere al hablante, a mí, de mí, por mí, sin mí. Generalmente va con preposición. Sí va con tilde en dos casos. Uno, cuando es pronombre. Por ejemplo, solo piensa en sí, pronombre, en el mismo, en ella misma. Y también va con tilde cuando es afirmación, antónimo de la palabra no. ¿Irás al estadio? No. También puede ser sí. Esa palabra sí, afirmación, va con tilde. En dos casos va con tilde, cuando es pronombre y cuando es afirmación. Y en dos tampoco nos lleva, pues, ¿no? Cuando es nota musical y cuando es conjunción condicional. Pues la nota musical no se tiene a ninguna de ellas. Nunca, nunca, nunca. Do, re, mi, fa, sol, la, si. No se tildan las notas musicales. Bien, T cuando va con tilde, ya lo dijimos. T va con tilde cuando es el nombre de la planta aromática o de la infusión. Nombre de la planta aromática o de la infusión. ¿Cuál prefieres, té o café? Ese té va con tilde. ¿Ya? En cambio, si es pronombre, no lleva. Por ejemplo, te extraño.
Mañana te llamo. Ese te va sin tilde porque es pronombre, significa a ti. Entonces te va con tilde cuando es sustantivo. Se y de cuando son verbos. Cuando son verbos. Se podría ser conjugación del verbo ser o puede ser conjugación del verbo saber. Como la tilde no diferencia significados acá, sino que diferencia categorías gramaticales, con tal que sea verbo, se tilda siempre. Ya de saber, ya de ser, no importa. Por ejemplo, de saber, ya sé que me mentiste, verbo saber. Ser, modo imperativo, ser respetuoso con tus padres. Ser, con tal que sea verbo, va con tilde. De, bueno, cuando es verbo, pues, ¿no? Del verbo dar para diferenciar de la preposición de. Llegó de guacho, esa es preposición. Espero que me dé lo que corresponde el verbo dar, ahí va con tilde. Y la palabra más va con tilde cuando indica cantidad, pues, ¿no? Cantidad. A veces adverbio, a veces es determinante, a veces pronombre, y el hecho que siempre indica cantidad. Ejemplo de aplicación. Sé que tú y él vendrán por mí. Sé, tilde de saber. Tú y él, porque son pronombres personales. Por mí, mi, pronombre personal también. Entonces ahí tenemos 4 tildes especiales y una general. Si tú volvieras, él estaría feliz, te lo aseguro. Mira, tú y él van con tilde. Tú, pronombre, él, pronombre. Muy bien. Bueno, esta es cuestión de practicar nomás, muchachos. Y otro es la tilde diacrítica por énfasis, que antiguamente se llamaba tilde enfática. Se tilda cada vez que hay énfasis, es decir, mayor intensidad, mayor vigor a las expresiones como qué, quién, dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuándo. Acá sí tienen que guiarse por una adecuada pronunciación, porque si no pronunciamos bien, por más que sepamos la teoría, no vamos a poder dar con la acentuación correcta, muchachos. Ya tienes que guiarte por una adecuada pronunciación. Por ejemplo, ¿cómo se atreve? Va con tilde. Nadie sabe dónde cayó el avión. ¿Dónde? Tilde. Comparemos con otros casos. Comparemos con otros contextos en que aparecen estas palabras. Por ejemplo, la palabra cómo. A ver, si digo, todo salió como me dijiste, ¿será correcto decir todo salió como me dijiste? No, 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 no. Ahí se dice todo salió como me dijiste, no como me dijiste. No, no, no. Ahí no hay énfasis. Se coloca la tilde cuando hay énfasis. A ver, otro. Vallejo escribía. A ver, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? La pregunta es si la palabra cuándo va con tilde o no. Sí lleva. Si lleva porque se dice hasta cuándo.
¿Hasta cuándo estaremos esperando? Si no lo pongo, se leería hasta cuando estaremos esperando lo que no se nos debe. En cambio, si lo pongo, ¿hasta cuándo estaremos esperando? Ya ve, ahí está, va con tilde, va con tilde. Pues te guías por una buena pronunciación. A ver, una más, una más, una más. A ver esta. A ver ahí la palabra cuándo, ¿debe tildarse o no? No, No, profesor. No, no se tilda. No, Porque si pongo profesor. tilde, ¿cómo se leería? Si lo pongo tilde, sería, los niños salieron cuando sonó el timbre. No, 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 no. Se dice los niños salieron cuando sonó el timbre, no cuando sonó el timbre. Entonces, por eso se llama enfática, porque hay énfasis en el momento de su pronunciación. Ahí vamos a ver cómo nos va en unos cuantos ejercicios, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va en unos cuantos ejercicios. Primera manera de calistenia mental. Ah, ya, pero antes acá dice tilde por hiato acentual. Aunque esto hemos hablado varias veces ya, que es otra regla especial. Se tilda la vocal cerrada y U adyacente a otra abierta para indicar el hiato acentual. O sea, cada vez que hay una vocal cerrada con una vocal abierta, el orden no importa. Si la vocal cerrada tiene mayor intensidad, se tilda siempre. No importa que la palabra sea aguda, termine en vocal, en N, en S, eso ya no tiene nada que ver. Por ejemplo, mira la palabra caída, va con tilde a pesar de que es grave terminada en vocal. Caída, ya todo acentual. Maíz es palabra aguda terminada en Z, no debería tildarse, como no se tilda perdiz, como no se tilda feliz. ¿Pero por qué maíz? Porque hay hiato acentual. Entonces, cuando hay hiato acentual se tilda siempre. Un caso especial. Bueno, esto ya no te va a venir en tu examen ya. Nunca ha venido en un Eval, menos en CEPRE. Pero claro, como acá te preparamos para la universidad y para la vida, pues tienes que saber, ¿no? Tienes que saber un plus, algo más que los demás. Mira, eh, tú sabes que el dialecto es la variación de una lengua por razones geográficas. Es decir, el habla española, la lengua española va cambiando en su forma de hablar de acuerdo al lugar. Se llama dialecto, ¿sí o no? Y hay dialecto fonético, dialecto sintáctico, dialecto morfológico, dialecto lexical, pero no hay dialecto ortográfico. Esa es la regla. Porque ¿qué pasaría que en cada lugar la gente tendría su propia ortografía? No puede ser, pues, ¿sí o no? A pesar de eso, de esa regla general, hay algunas palabras que la academia admite como dos formas correctas de hablar y escribir, de acuerdo al lugar. Y a veces la gente te pregunta, ¿cómo se debe decir video o video? ¿Cuál es lo correcto? ¿Video o video? Entonces tú dices los dos. Un caso de acentuación optativa. Misil o misil, las dos formas. Chofer o chofer, las dos formas. Bebe o bebé, las dos formas. O sea, tú puedes decir cuida al bebé. Las dos formas son correctas. ¿Ya? Cartomancia, cartomancía, cóctel, cóctel, chofer, chofer, boomerang, boomerang, paprika, paprika, anófeles, anófeles, y así. ¿Y qué va a pasar si te viene una pregunta de examen, por ejemplo?
¿Cuántas tildes se necesitan en el siguiente texto? Y te ponen fútbol. Pero tú sabes que se puede decir fútbol o fútbol, las dos formas son correctas. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Guiarte por la manera, cómo se habla, cómo se utiliza en nuestro medio. Y en nuestro medio todo decimos fútbol, por lo tanto hay que tildar. En cambio, a un mexicano no puedes obligar a que coloque la tilde porque ellos no dicen fútbol. ¿Qué dicen? Fútbol. Pasando al fútbol locales, informamos que las Chivas empataron. Fútbol. ¿Ya ves? Por eso la academia admite dos formas correctas de acentuación de estas palabras. Y por último, dice esta linda guanuqueñita, tú sabes que solo aparece en casos importantes, donde sospecho que te puedes olvidar. Dice, pensá, pensá. Jamás, jamás se tildan. Fe, pi, dio, o, aunque esté entre números, ¿ah? Guión, truán, fui, ruin, guión, guión y otros tantos monosílabos. A ver, muchachos, ahí tenemos una calisteña mental. De lo fácil a lo difícil. A ver, la uno. Conocer, camión, mujer, cristal. ¿Qué palabra de ahí debe tildarse? Habla. Camión. Correcto, correcto, correcto. Punto para las chicas. La otra, lloverá, pared, beber, piedad. ¿Qué palabra? Lloverá. Lloverá. Ah, Lloverá. Muy bien, chicas. Amor, arder, revés, feliz. Revés. 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 Revés, porque es aguda terminada en S. Un poquito más difícil. Preso, cárcel, reja, sueña. Cárcel. Cárcel, muy bien, chicas. Digo chicas, pues no escucho a ningún muchacho por ahí, ¿ah? Misa, sacerdote, coro, cáliz. Cáliz. Cáliz, muy bien. Grave terminada en Z. A ver, ¿cuántas tildes? Raúl, sírvele más café a tu tío. 5. 5 dicen las chicas. 5 dicen las chicas. 2. 2 nada más dice una chica. 4, profesor. 4. 4, o sea, de 4, 5. 4, 4, profesor, 4. 5, 4, media aritmética Profesor, total. depende. Depende, ahí está, ahí está. A ver, depende de qué. De si Raúl llevara tilde o no. Ah, yo Palabra. pensé que ibas a decir algo diferente. Ya, ya. Depende Bueno, de Raúl, porque bueno, los Raúl, nombres no tienen gramática, dicen. ¿quién dice semejante barbaridad? a ver si no le ponen tilde. Profesor, Muchachos, mi nombre no lleva tilde y así está en mi DNI. Mónica ese es no error, lleva tilde y no lleva. eh, Parece que eso es ortografía. error de ortografía, Sí. error de la registradora o de la enfermera que tomó nota cuando estabas naciendo. Porque no creo que tu mamá haya dicho, mi hija se va a llamar Mónica, y no ha dicho Mónica. O a no ser que sea Mónica, pues no. Depende, pues no. Porque hay algunos que se llaman Oscar y hay otros que se llaman Oscar. Depende. Sí, 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 sí. Te acordarás del famoso salsero Oscar de León. No es Oscar, sino Oscar. En cambio, el premio de la academia es el Oscar de la academia. Ya ves, hay uno que es Oscar y otro que es Oscar. Así es que, pero escucha, aprovechando esto, dice la academia que en los nombres de personas, los nombres
Para empezar, los nombres propios no tienen traducción, no se traduce. A veces lo traducimos, ¿no? Por ejemplo, Honoré de Balzac. Lo traducimos como Honorato. Lo damos la forma española. Dice la academia que los nombres propios no tienen traducción. Y en segundo lugar, conservan su ortografía original. Quiere decir que los nombres españoles o adaptados al español se someten a la regla de acentuación. Pero los nombres no adaptados al español conservan su ortografía. Por ejemplo, yo tenía un alumnito que se llamaba así. Christopher Huaquipaco. Bueno, Christopher suena como esdrújula, debe tildarse. Pero ¿por qué está sin tilde? Porque no es del español. En el español, la C y la H es un dígrafo. Suena che, pero acá no se dice Christopher, sino que ahí la H no suena. Y en la PH suena como F, evidentemente no es del español. Por eso conserva su ortografía original. No lleva tilde. Pero si lo damos la forma española, la adaptamos al español, entonces ahí sí, Cristóbal, ahí sí va con tilde. Repito entonces, los nombres de las personas, los nombres propios de personas, los nombres españoles o adaptados al español se someten a la ortografía de nuestra lengua. En cambio, los nombres extranjeros conservan su ortografía. ¿Ya? Listo. En el caso de Raúl, va con tilde porque hay hiato acentual. Por eso va con tilde ahí. Sírvele, esdrújula, más cantidad, café, aguda tenía en vocal, tío, por el hiato acentual. ¿Tenemos cuánto? 5 tildes. 5. Abre el otro. El alférez disparó contra los transeúntes por deambular durante el toque de queda, informó un noticiero local. A ver, ¿cuántas tildes hay, muchachos? 5. 5. Encontró a la señorita. ¿Alguien más? El Dos. amigo, el amigo Jordan dice 2. ¿Tres? Igual que Tres, Jordan. Profesor. Shirley dice 4. Total. Miren, Tres, eh, profesor, tres. 3. En cuestión de tilde, no hay ninguna duda. Las reglas son muy claras. Donde puede haber cierta duda es en la puntuación, incluso en las mayúsculas que dependen del contexto. Pero la tilde, las reglas son sumamente claras. No hay duda. Veamos. La primera tilde va en la palabra alférez, porque es grave tener en Z. Alférez. Disparó, palabra aguda terminada en vocal. Transeúntes, vocal abierta con vocal cerrada. La cerrada tiene más fuerza. Tilde. Transeúntes. ¿Qué más? Informó, aguda terminada en vocal. Nada más ahí queda. 4 era, chicos, 4. ¿De dónde salió 5 por ahí? O no he contado uno. A ver, Alfredo disparó contra el transeúnte por deambular durante el toque de queda. Sí, solamente hay 4 nada más. A ver, veamos en la otra. Por fin Inés tuvo fe en ti más que en mí. A ver cómo va ahí Camilita con K. ¿Qué dices, Camila? Camilita con K. No dice nada, Camila con K. Dijo 3, profesor. Sí, ¿Ah, ahí en digo el chat. 3? 3 en el chat. Allá. Ve. Ella es la señorita K. Digo, ¿no? Mentira, que no sea la señorita K. Miren. 3. Vamos a ver cuáles son. A ver. Primera palabra. Inés. Ahí está. ¿Dónde va otra tilde? Más. Más, Más. correcto. ¿Dónde va otra tilde? Mi.
Mi. Mi, muy bien. Dormí. Mi. ¿Dónde va otro tilde? Allí queda. Ahí queda, muy bien, excelente. Ah, esta chica sí, ¿ah? Esta chica sí. Debe ser lo del área de medicina, ¿no? Digo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, pues de razón, de razón. Ustedes saben que los médicos y los abogados son las personas más cultas de la sociedad. Por lo general, ¿no? Claro, hay excepciones, son honrosas excepciones. Y la regla general es que los médicos y los abogados son las personas más cultas de la sociedad. Por eso los llamamos doctor, aunque no lo sean. A cualquier médico le dicen doctor. A un abogado, doctor. Que son las personas más cultas. Con un médico, un abogado, tú puedes hablar de deporte, de arte, de política, de todo, porque son personas cultas. Así Pero, tiene que profe, ser. disculpe, Dígame, a una caballero. persona no se le puede decir doctor si no tiene, mejor dicho, ese grado, mejor dicho, un doctorado en específico. A cualquiera no se le puede Mm. decir doctor, ¿o Pero, sí? pero con cariño, sí. Como Ah, sí, sí. estimación. Con estimación Ahí sería. está. Pero sí, Claro, doctor. claro. Doctor es un título, sí, pues es un grado académico, ¿no? Un grado académico. En stricto sensu, doctor es ese, el que tiene el título de doctorado. Pero en sentido general, doctor lo llaman a los abogados, a los médicos, ¿sí o no? ¿O no? Doctor, me Mejor duele mi dicho, Sí, así gargantita. lo profesor. llama la sociedad. La sociedad se ha acostumbrado a llamar así doctora a esas personas. Así no Muy bien, tengan el grado de jovencita. doctorado. Ya ve, ahí nuestra doctora está hablando. Así es, así es. Por cariñito también, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, muchachos, usando 6 lápices dibujé 16 libélulas. ¿Cuántas tildes hay? Karina con K dice 4 también. 4, profesor. 3 dice Nancy. Total, ¿en qué quedamos? Vamos a contar, a ver. 4, Aquí profesor. salimos de la duda. Hay Primera 4, tilde. profesor, hay 4. Primera Lápices. tilde. 4, Ya profesor. está. Esdrújula. ¿Qué más? Dibujé. Aguda terminada en vocal. ¿Qué más? 16. 16. Aguda terminada en S. ¿Qué más? Libélulas. Y libélulas. Libel. Ah, sí, era 4. 4. Tenían razón. Ya sé que él te dio la razón. ¿Y ahí? 3. 3, 3. profesor, 3. 3. Vamos a ver. Ya 3. ya 3, sé de profesor. saber que él, tilde, razón, tilde. ¿Nada más? Sí. Ah, claro, pero Dios no lleva. Dios no lleva, no vayas a confundir. Ya, hasta ahí vamos bien. Un poquito más difícil entonces, a ver. Si nadie se equivoca, ya me corto algo. Digo, ¿no? Mentira, mentira. Acá no creo que es difícil que se equivoquen, ¿ah? Me he dado cuenta que ustedes están tirando. A ver, a ver, a ver. Y yo creo que sí se van a equivocar de todas maneras. Alguien se va a equivocar. A ver, vamos con la uno para empezar. Nos dio mucho frío, capitán, sobre todo en los últimos días. ¿Cuántas tildes? 4. 4. Ya, ¿quién se equivocó ya? Porque 4. alguien dijo 3 y otro dijo 4. 4. 4. Primera palabra con tilde. Frío. 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 Frío, muy bien. Siguiente. Capitán. Capitán aguda terminada en N. ¿Qué más? Último. Último. Último esdrújula. Día. Días por el Días. hiato acentual. Muy bien, ahí está. Cuéntanos cómo te fue con él, ese sábado que te vi en el césped. Sherry dice que hay 4. 4. A ver, primera 5. palabra. 5, profesor. Cuéntanos. Cuéntanos. Total. Ya, cuéntanos uno. Cuéntanos. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo? Claro, acaba con ti la palabra cómo. Cuéntanos cómo te fue. Claro, dile por Él. énfasis. ¿Qué más? Él. El Él. pronombre personal. Él. ¿Qué más? Sábado. Sábado. Sábado, palabra esdrújula. ¿Qué más? Césped.
Césped. Césped. Ajá, había 5.5, muy bien. Quédate en casa, el único que te pido, María. Quédate. Quédate, esdrújula. Única. Quédate. Único. María. Esdrújula. María. María, ajá, 3 nada más. Por fin ya sé cómo se hace eso sin ti. Sé cómo. Nada más. Correcto, correcto, correcto. Creo que me están ustedes consagrando, ¿ah? A ver, las 5 acá caes, las 5. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y de esa manera, ¿Cómo? ¿Qué? y de, Ah, no. Solamente cómo, profesor, ¿cómo? y de esa manera se cumplieron mis sagradas predicciones que acá sí me van a equivocar. Que no lleva tilde, no lleva, ¿Cómo lleva? porque no se dice que cómo lo hice, no, 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 no. Se dice que cómo lo hice, a eso es, que cómo lo hice, dime tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué más? Tú. Tú, ¿Cómo? ahora sí, así es, que cómo lo hice, dime tú, ¿cómo lo hiciste? Entonces no vayas a pensar que cada vez que veo entre signo de interrogación o admiración, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, ya va con tilde. No, 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 no. Tienes que guiarte por la buena pronunciación. Una buena pronunciación es la base de una correcta acentuación. Muy bien. 6. ¿Tres? Dímelo. Dímelo, palabras de brújula. ¿Cuál? 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 El otro es. No. No. Ay, esa no. Así también, ¿no? Sí, 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 Dime sí. ahora, ¿cuál es el problema que él te da, Karina? Está bien. 7. ¿Cuál? ¿Cuál? Necesito que me aclaren cuál de ustedes Hará. Hará. hará El ¿Por trabajo. qué? ¿Qué? ¿Por qué? y por qué. 8. Tú. Sé. Tú. Sé. Sé. Empezamos con C de saber. Tú. 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 Él. Abraham. 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 Más. Más. Y capítulo. Título. Como dicen Huánuco, chala. Está bien, está bien. La hicieron linda, muchachos. Bueno, está bien, ¿ah? Han hecho bien. Pues ahora vamos a entrar a otro temita. Profesora, una consulta. Dígame, señorita. Y en el caso de qué lindo día, en ese caso ese qué está exclamando, pero no está con la Claro. intención de preguntar. Entonces, ese caso necesita tilde. Hay que tildar, claro. Qué lindo Sí, día, por ¿no? supuesto, hay que tildar. Ujú. Ah, no. Gracias, profesora. Casi pongo este signo de puntuación en mayúscula, ¿no? Mayúscula el que viene, ¿no? Ya casi, casi, casi pongo otro que no corresponde. Abrimos el tema de mayúscula entonces. No, este no. Retro, acá está, ahora sí. Muy bien. Uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice, las letras mayúsculas son letras de tamaño mayor y forma diferente de las minúsculas. Su uso está normado por la ortografía de la lengua española. Eso que está en cursivas es el título del libro de ortografía, ortografía de la lengua española. Pues ahí nos dice que las mayúsculas son letras de tamaño mayor y forma diferente. Tamaño mayor, o sea que el tamaño sí importa. ¿Sabes por qué?
Porque hay unas letras que tienen la forma de las mayúsculas, pero del tamaño de las minúsculas. Toman el nombre de letra versalita. Las letras versalitas se utilizan hoy en día en vez de palabras en negrita, o sea, para resaltar. Pero se llama versalita porque antiguamente se usaba al inicio de cada verso en la poesía. Por eso se llama letra versalita. No ha desaparecido, tiene uso vigente, pero ya no al inicio de los versos, sino más bien en vez de negritas o en cursivas. Muy bien, esa es la letra versalita. Y también dice la forma, claro, la forma también es diferente, bueno, también es diferente. Forma y tamaño entonces. Consideraciones previas. Antes de hablar cuándo debe usarse, veamos el cómo. Al escribir con mayúsculas se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Uno, lo que ya hemos dicho ya. Las palabras en mayúsculas conservan su tilde y diéresis. Claro, Perú, antigüedad, tanto la diéresis. Dice bebé, pero sería debe, debe tener. ¿Dónde? Ah, sí, debe ser. ¿Dónde está? Uy, ¿verdad, no? Ahí dice debe. Debe, ese es el dedo de Oyuco que ha escrito mal, ¿no? Para que no se confunda nuestro amiguito, vamos a corregirlo, ¿ya? Así, no, pero ahí decía, yo dije, ya, vamos a corregir. Debe decir ahí. Debe. Ya, gracias. Y ahora sí. Volvemos entonces acá. Ahora sí se corrigió. Ya, se debe tener en cuenta la siguiente consideración. ¿Ya? Que debe llevar tilde y también diéresis cada vez que corresponda. Dos, los dígrafos con inicial mayúscula solo los llevan en su primer componente. ¿Cuáles son los dígrafos, muchachos? ¿Cuántos Doble L. dígrafos? Ya, la doble L. ¿Qué más? Son 5, creo. Cinco. ¿Qué más? La doble R. Exacto, la R. ¿Qué más? Che, che. La Che. ¿Qué más? Échate otra. ¿Qué más? Te han olvidado, no puede ser. CR. No, CR no. CR7, no, ese es este Cristiano Ronaldo. No, no, no. QU. QU. ¿Y quién más? GU. Nada más, ¿ah? Son cinco. Falta uno. Falta uno, falta uno. ¿Cuál falta ahí? Ah, no he escrito acá porque se están riendo ahí. Cada vez que se ríen ahí ya no se puede escribir acá en esta plataforma. No es plataforma, ¿cómo se llama? Sí, bueno. Ya, entonces Yes. LR, che, Q, GU, GU. Pero GU solamente delante de I, o sea, en la secuencia G, G. De estos cinco dígrafos, uno de ellos nunca va al inicio de la palabra. Esto, ay, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se movió, se movió. Bueno, lo que nunca va al inicio de la palabra es la R, la R, porque cada vez que una palabra empieza con el fonema R, se escribe con R, ¿sí o no? Entonces acá la regla dice que va con mayúscula, con inicial mayúscula, solo va con mayúscula el primer componente. O sea que la palabra, por ejemplo, ¿qué puede ser? Que sea, por ejemplo, chiclayo. Escribir de esa manera es incorrecto, ¿ya? Debe ser solamente el primero, así nada más. Así, ¿ves? A ver, ejemplo, ahí está. Forma correcta, Chile. Forma incorrecta, así. Las dos con mayúscula. A propósito de esto, ¿cómo haremos, muchachos, para diferenciar
la CH de la che. Por ejemplo, así. ¿Eso de ahí será CH o será che? En las siglas. En las siglas es por separado. CH. CH. Ujú, Y acá. Y ahí. Ya ve. Escucha, 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 escucha. ¿Separado? Pre- No, escucha, presta atención para tu libro. Escucha. En las siglas, para diferenciar la CH de la che, cuando se trata de CH, las dos van con mayúscula. En cambio, si es che, va así. Partido Comunista Chino. ¿Ya ves? ¿Ya? Para diferenciar el CH. Bueno. Otro, en las letras J e I no se sobrescribe el punto. Poner un puntito sobre la J y la I en mayúscula es un error muy frecuente. Claro, cuando se escribe a mano, ¿no? Porque en la máquina no puedes poner. El error solo puedes cometerlo al escribir a mano. Las siglas se escriben. Profesor, Dime. ¿y usted por qué piensa de que ese error, voy a llamarlo gramatical, sucede cuando nos enseñan en la escuela, por ejemplo? Porque a mí me enseñaron que tenía que ir un puntito arriba, al menos de la I. De la J no, pero sí de la I. Ah, pero es cuando es en minúscula, pues. En mayúscula jamás. Ujú. Ya, muchas gracias por su aporte, señorita. 4. Las siglas se escriben con todas las letras en mayúscula y sin acentos. ONG, que es la sigla de organismo no gubernamental. U organización no gubernamental, ¿no? Sí, organizaciones. BCR. ¿Sigla de qué es BCR? Banco Central de Reservas. Oh, Banco Central de Reserva. OIT. Organización Internacional del Trabajo. Uy, Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Dice, oye, salvo los acrónimos que son nombres propios y tienen 5 letras o más. Acrónimo, ¿qué es? El acrónimo es un tipo de sigla, pero a diferencia de la sigla propiamente dicha, los acrónimos se leen como una palabra cualquiera y se pueden silabear, no deletrear, sino silabear. Cuando digo ONG, estoy deletreando. OIT, estoy deletreando, porque no digo OIT, sino OIT. En cambio, cuando es acrónimo, lo leemos así: SUNAT, RENIEC, REPEG, SUTEP. ¿Te das cuenta? Esos son los acrónimos. Dice, cuando son acrónimos, se escribe todo en mayúscula si es que tiene 4 letras. Pero si tiene 5 letras o más, solo va con mayúscula su primer componente. Nada más. Entonces te pregunto, ¿cuál es la forma correcta de escribir la sigla de así o así? La primera. La La primera, primera. La profesor. primera. La primera. La primera porque solamente tiene 4 letras, pues sí o no, solamente 4 letras. APRA. ¿De qué cosa? ¿Qué significaba APRA? Ahora ya desapareció el APRA. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Oh, muy bien, señorita, muy bien. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Claro, en tiempos que Alan García andaba de candidato por el APRA, era un tipo medio petulante, pues, ¿no? Delante de él se puso un loquito, un medio retrasadito mental, como llaman, con habilidades diferentes. Se puso delante de él y este le agarró un patadón entre las piernas. Justo le tomaron una foto ahí que salió en la revista Caretas. Ahí arriba decía APRA, abajo Alan patea rico atrás. Pero esa no es la sigla, es Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA.
Bueno, ahora vamos a ver cuándo se utiliza, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza? El uso de las mayúsculas hemos agrupado en dos. Uno condicionada por la puntuación y otro en relación con los nombres propios y otras nominaciones. Primero, condicionada por la puntuación. Se escribe con mayúscula después del punto. Bueno, hay 4 tipos de puntos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 4 tipos de puntos? El punto y seguido, el punto y aparte, el punto final y el punto abreviativo. ¿Qué es el punto abreviativo? El de la abreviatura, muchachos. Cuando yo digo que se escribe con mayúscula después del punto, no estoy hablando de cualquier punto, solamente de 2 tipos de punto nada más. ¿De cuáles? Del punto y seguido y del punto aparte. Si es punto abreviativo, no. Si es abreviativo, lo que va después es con minúscula. Por ejemplo, pon abreviatura así. Le ruego a usted, punto. Señorita, ¿ves? Señorita va con minúscula, ¿ya? Y eso no te corrige la computadora. La computadora te pone automáticamente mayúscula. Pero ahí debe ser con minúscula, porque es punto de la abreviatura. Si fuera punto y seguido, allí sí. Por ejemplo, acá. Las cosas no salieron bien, punto. Tengo que empezar de nuevo. Allí sí, porque vamos a dar paso a otra oración. Ya recuerda que el punto es el único signo que indica final de oración. Dos, después de los signos de interrogación o exclamación, con una condición, si no hubiese coma. Claro, pues. O sea, sí. ¿Te crees dueña del mundo? Punto. Ese puntito del signo de interrogación también sirve como punto y seguido. Por lo cual, el puntito adicional ya es un error de ortografía. ¿Ya? Después del signo de cierre, tanto de interrogación como de admiración, no se coloca otro punto. Entonces ese puntito sirve como punto y seguido y por eso dice, estás loca con mayúscula. ¿Te crees en el mundo? Estás loca. Pero ¿qué va a pasar si luego de ese signo va una comita? Mira, vaya olfato, coma, exclamó el pastor. Ahí sí va con minúscula, porque está la coma. Presta atención. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Bueno, así como está, ya tú sabes, pues, ¿no? Ya mecánicamente sabes que si hay un signo de cierre, de interrogación o admiración, inmediatamente va con mayúscula. Si hay comita, minúscula. ¿Pero por qué? Ese es otro asunto. ¿Por qué y por qué? El porqué de las cosas. Lo que pasa es que en el primer ejemplo, como tú puedes notar, estamos ante 2 oraciones. La primera, ¿te crees dueña del mundo? Es una oración interrogativa. En cambio, ¿estás loca? Es oración aseverativa. Como son 2 oraciones, cada una empieza con mayúscula. En cambio, en el segundo ejemplo, vaya olfato, exclamó el pastor. Se trata de una sola oración, cuyo único sujeto es el pastor. Exclamó verbo. Vaya olfato. Eso de acá es el objeto directo de este verbo. Entre el objeto directo y su verbo, ¿para qué vamos a usar mayúscula? No tendría sentido, pues, muchachos. Y esa coma se ha utilizado por el hiperbatón. Los que se acuerdan de puntuación es una coma hiperbática. Ya ves, por eso iba con minúscula. Pero bueno, en resumen, luego del signo de interrogación, admiración, mayúscula. Si hubiese coma, minúscula. 3. Profesor, una consultita. En el Dime, primer Carlos. caso donde está de los signos de interrogación, en teoría es dueña del mundo, si cambio de estás loca pusiera coma Luis, ¿estaría correcto? Luis. Ajá, ¿te crees dueña del mundo, coma Luisa? Punto. Allí, Ah, ¿estaría ya correcto Luis. ello? Ah, ya. Ay, 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 pues, claro, pues. Cuando
Cuando se usa el vocativo, cuando se usa el vocativo, eh, depende, si el vocativo está al inicio de la oración, el signo de interrogación se abre después del vocativo. Pero si el vocativo está al final de la oración, ese vocativo va dentro del signo de interrogación. A eso te refieres, ¿no? Ajá, quería que me explique. Entonces la coma estaría después de mundo y antes del Claro. signo. Ajá, claro, porque está al final de la oración. Si estuviera al principio, sí. Primero pones Luisa, coma, ¿te crees en el mundo? Así. Y recién abres el signo después del vocativo. Ya, profesor, gracias. Muy bien, jovencita. 3. Después de los puntos suspensivos, cuando estos indican final de oración. Claro, tú sabes que hay un montón de casos en que se usan los puntos suspensivos, pero su función más importante, su nombre está indicando. ¿Para qué se usan los puntos suspensivos? Para indicar suspenso, duda. Ahí se emplean los puntos suspensivos. Claro, también pues, se utiliza en otros casos, en vez de la palabra etcétera, se utiliza también, por ejemplo, cuando no queremos decir alguna palabra por ser malsonante, por herir a los espíritus más sensibles. Vete a la M, puntos suspensivos, por ejemplo. En fin, el hecho es que dice acá que se escribe con mayúscula cuando los puntos suspensivos indican final de oración. Si no, no. Mira, no sé si decirte puntos suspensivos, mejor olvídalo. Y a propósito, los puntos suspensivos solamente se usan en un número de 3 puntitos. No vayas a colocar masa, porque a veces decimos, a ver, puntos suspensivos, los muchachitos ponen así, montón. No. Por regla de ortografía solo debe ser 3 y nada más que 3. Entonces ahí dicen, no sé si decirte puntos suspensivos. Mejor olvídalo. Ahí también tenemos 2 oraciones. La primera oración es dubitativa, duda. Y la segunda es imperativa. Mejor olvídalo. Imperativa. A ver acá. La Padula, Gallese, Carrillo, puntos suspensivos, son titulares indiscutibles de nuestra selección. Y ahí no va con mayúscula. ¿Por qué? Porque decir La Padula, Gallese, Carrillo, ¿hasta ahí es oración? No, no es oración. No es oración. Los puntos suspensivos se han utilizado en vez de la palabra etcétera. Entonces, como no indica final de oración, lo que viene después va con minúscula. ¿Ya ve? 4. Después de los 2 puntos. La regla dice que después de los 2 puntos se escribe con minúscula. Y solo como excepción tenemos 4 casos que se exceptúan. Vamos a ver. ¿En qué caso se exceptúa? ¿En qué caso va con mayúscula luego de los 2 puntos? Primer caso. Al iniciar una cita textual. ¿Qué es cita textual? Cuando reproducimos fielmente las palabras de otra persona. Sagasti dijo, 2 puntos, cita textual, rechazamos el intento golpista de algunos exmilitares. Eso es cita textual. Sócrates sentenció, 2 puntos, abres comillas, mayúscula, conócete a ti mismo. Y entonces, cada vez que tenemos una cita textual, cada vez que transcribimos fielmente las palabras de otra persona, abres comillas y con mayúscula. Después de certificó, se resuelve, hago constar y otras parecidas en documentos jurídico-administrativos. Certifico en un certificado, pues, ¿no? En un certificado. De repente, Melanie, ¿estás ahí? Melanie Brigitte. Sí, profesor, acá estoy. Hola, Melanie. ¿Tú estás en Huánuco o estás en otra parte del Perú? No, estoy en otra parte, estoy en Cañete. Cañete, Perú. Ah,
Ah, mira, pero vas a postular a la UNEVAL entonces, mira. Ya, bueno, Sí, voy a postular al sector de medicina humana. muy bien, muy bien. Muy bien, Melanie. Entonces, Melanie, de repente, pues ahora que está en Cañete, ¿no? Ahí está de paseíto, conoce algún muchachito por ahí, ya ella profesional, se queda en Cañete y decide casarse. Va a presentar, señor alcalde, necesito, ¿qué requisitos para contraer matrimonio? A ver, señorita, ¿usted de dónde es? Soy de Huánuco. Ah, muy bien, muy bien. A ver, tráigame, tiene que presentar además entonces, para además de partida de nacimiento, y eso tiene que tener un certificado de soltería. ¿Por qué pide el certificado de soltería? Bueno, porque de repente Melanie, quién sabe que esté casada en Huánuco, ¿no? Y está sorprendiendo a un incauto cañetano. Bueno, para evitar eso, pues un certificado de soltería. ¿Quién va a dar el certificado? Pues en los lugares donde no hay la oficina del RENIEC, el alcalde. Vamos a poner que escribe, dice, el que al final suscribe alcalde de Tomaiquichua certifica, dos puntos. Después de certifica, dos puntos, mayúscula, que la señorita Melanie Brigitte ya está, ¿no? Eh, no registra partida de matrimonio alguno en este municipio. Para constancia, firma el presente certificado. Así, así de fácil. Entonces puede certifico, se resuelve, hago constar, mayúscula. Después los dos puntos. ¿Cuándo más? Después de, querido papá, inolvidable vecina, recordado amigo, etcétera, ese tratamiento de cortesía que damos en las cartas, en las estelas. Y por último, también se escribe con mayúscula después de nota, aviso, advertencia, dos puntos. Lo que viene después va con mayúscula. En todos los demás casos, irá con minúscula. Vamos a ver si me has entendido. Por lo tanto, en el siguiente caso, a ver, Ribeiro fumaba mucho, dos puntos, murió de cáncer. Pregunto, ¿murió con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Mayúscula. Mayúscula cachetadón no es mayúscula, Primera es podría ser. minúscula. ¿Sabe por qué? Porque solamente va con mayúscula, uno, cuando es cita textual. Dos, después de certifico, se resuelve, hago constar. Tres, después de querido papá, inolvidable vecina, etcétera. Y cuatro, después de nota, advertencia. En los demás casos, siempre con minúscula. Con minúscula. Ya ve, cayeron. Otro. Otra vez, para que se reivindiquen. Manuel Morcelo, que se pone triste, creo. Ajá. Elisa, a ver, Elisa con Z, vamos a poner así. Elisa, Elisa, se levanta temprano. Se levanta temprano. ¿Qué hora se levantará Elisa, pues? ¿Qué hora te levantas, Elisa? 5 de la mañana, ¿sí o no? Ya tiene que estar estudiando. Elisa se levanta temprano. ¿Qué más? En las mañanas ayuda a su madre. En las mañanas ayuda a su madre. Coma. En las tardes, en las tardes, ¿qué hace en las tardes? Escucha sus clases. Chuchas, profesor. Ah, se, se cortó ya, ahí no importa. Escucha sus clases. Dos puntos. Todo eso lo resumimos en lo Profesor, ahí siguiente. dice chucha. Profe puso es chucha.
Su máquina, esto del... Ustedes comprenderán cuando fallo de vista. Vamos a borrar, ¿ya? Ya, así nomás entonces, sin escribir. A ver, digo, Elisa, Elisa, ¿qué cosa dije? Elisa, se levanta muy temprano, coma, en las mañanas ayuda a su madre, en las tardes escucha sus clases. Dos puntos, una gran hija. Una, mayúscula o minúscula. Minúscula. Minúscula, profesor. Minúscula. Minúscula, minúscula, porque necesita textual, no es ninguno de los casos. Ya, está, ya la vieron. Ahora sí, ahora sí. A ver, para terminar, vamos a ver cómo no va acá, para terminar, a ver. Escribe con mayúsculas o minúsculas lo siguiente, a ver, vamos a poner todo de una vez. Ya, a ver, vamos a ver cómo nos va. El presidente electo afirmó, no defraudaremos a los electores. Presidente, mayúscula o minúscula. 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 Ajá, muy bien. Los cargos públicos y los títulos de la nobleza se deben escribir siempre con minúsculas. Solo le ponemos a ver esta rosadito, rosadito, que le gusta a algunos. A ver, ya, presidente, ahora sí. Entonces, minúscula. El otro, a ver, no Mayúscula. Ah, ahora Mayúscula, sí. profesor, no. Correcto, porque es, ¿por qué? Porque es Cita textual. Textual, cita textual. cita textual. El otro, advertencia, dos puntos, medicamentos no indicados. Mayúscula. 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 Después de advertencia, mayúscula. Cuando me siento estresado por la cuarentena, siempre tengo presente el refrán. Mayúscula. Mayúscula. Ajá, mayúscula. Porque dicen, no hay mal que por bien no venga. Correcto, correcto. Entonces ahí ponemos como mayúscula. Ya. Me va a salir muy arriba acá, acá. Ahí está, ahora sí. Ya. En esta vas a caer. Segismundo termina, dice, Segismundo es personaje del drama La vida es sueño. Termina diciendo, Minúscula. Minúscula. los sueños, sueños son. ¿Qué? Minúscula. Minúscula. Minúscula, muy bien, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos puntitos suspensivos indican que se ha omitido parte del texto anterior, del original. Además, esos puntos suspensivos no están indicando final de oración, por lo tanto, minúscula. 5. Certifica que doña Cecilia Graciana ha trabajado para... Mayúscula. Mayúscula. Minúscula. Después de certifica, mayúscula. Pedro dijo, no volveré hasta las 9. Mayúscula. Cita textual. Qué alegría, pensé que no volvería a verte. Minúscula. 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 Estoy escuchando dos respuestas. Minúscula. ¿Qué? Minúscula, dice Rosita. Y es mayúscula. ¿Por qué? Porque está el signo de admiración, pues. Luego del signo de admiración se escribe con mayúscula. ¿Qué puedo hacer hoy por mis semejantes? Minúscula. Pregúntate. Minúscula. Ahí activa con minúscula porque ahí está la coma. Ahí está la coma, ¿sí o no? Claro. Como acá aparece la coma, entonces lo que viene después va con minúscula. ¿A qué hora has llegado? ¿Te recogieron en el Mayúscula. aeropuerto? Mayúscula. Mayúscula. Estoy escuchando respuestas. Mayúscula. Mayúscula. Es minúscula. Pero fíjate la coma ahí. Ahí está la coma, mira. ¿Ya ves? Ahí está la comita. 10, en esta vas a caer. Estuvieron con nosotros Luis, María, Carmen. Todos Minúscula. preguntaron por Minúscula. Minúscula. todos dicen minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Minúscula. Karina dice mayúscula. Mayúscula. Minúscula. De hecho, alguien ya se equivocó. Profesor, minúscula. Minúscula, ya. Escuchen, chicos, escuchen.
La regla dice, se escribe con mayúscula después de los puntos suspensivos cuando estos indican final de oración. La pregunta es, ¿esos puntos suspensivos indican final de oración o no? Sí. Claro, pues, lo que pasa es que hemos hecho hiperbatón. Estuvieron con nosotros Luis, María, Carmen. Hasta ahí tiene sentido completo. Si ponemos en el orden normal, ¿cuál es el sujeto de esa oración? Luis, María, Carmen. O sea, sería así. Luis, María, Carmen, puntos suspensivos, estuvieron con nosotros. Punto. Ya ves que entonces acaba con mayúscula. Todos preguntaron por ti. A ver, ese tipo es bastante estúpido. Bueno, macho que se respeta no dice estúpido, dice de las chicas. Minúscula. Minúscula. Minúscula, claro, porque no es final de oración allí, no es minúscula nada más. Y así, como te das cuenta, así el uso de mayúscula es fácil, pues, ¿no? Ese es en relación con los signos de puntuación. Ya nos ha vencido la hora, nos hemos pasado, ustedes comprenderán ya la próxima. Gracias, profesor. ¿Ya? Ya, Gracias, chicos, profesor. Gracias, profesor. hasta luego, chao, chao, Abdel, chao. Hasta la próxima, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, jovencito. Hasta la próxima, profesor. Profesor.